Chicos, ¿cómo están? Bueno, por mi parte yo estoy bien. En el contexto de la pandemia por coronavirus que se está generando en el país, el colegio ha tomado la determinación de asumir clases que sean vistas desde sus casas o desde sus plataformas, ya sea sus dispositivos de celular o sus computadores. Entonces, el foco de esta clase puntualmente es hacer una introducción. Esta es la primera clase de la Guerra Fría que nosotros vamos a desarrollar a partir de ahora. Estas son dos clases que vamos a trabajar la Guerra Fría. Digamos que el foco de esto consiste en analizar los que son los conflictos internacionales, que es el segundo aprendizaje esperado que está en el primer módulo del plan de estudio de tercero y cuarto. ¿Ya? Así que básicamente lo que vamos a ver hoy va a ser considerado la cuarta guía que se les va a se les va a entregar dentro de esta semana, ¿ya? Y la idea es que ustedes sigan desarrollando los trabajos como lo han hecho. Por otra parte, todos aquellos que me deben guías anteriores, yo estoy yendo al colegio de manera periódica y nos podemos comunicar para que ustedes puedan saber en qué horario estoy para que puedan aclarar sus dudas, ¿ya? Así que vamos a empezar. En primera instancia, hoy vamos a hablar de la Guerra Fría. Específicamente, vamos a entender lo que es el conflicto ideológico de la Guerra Fría. Y para eso, primero que todo, vamos a hablar del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial termina con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Esto fue el año 1945, dejando a Europa completamente destruida. La destrucción no solo significa que estén destruidos los edificios, sino que están destruidos los medios de producción, las escuelas, el país entero. Entonces, cuando un país está destruido, prácticamente está en la ruina. Eso va a llevar a que los ganadores de la guerra, que fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, van a tener que reconstruir básicamente el continente europeo. Y desde ese enorme desafío que ellos tuvieron que enfrentar, Inglaterra y Francia no estaban en las condiciones para poder tomar esa misión y se adhirieron al bloque occidental, específicamente a Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética comenzó a dominar todo lo que es el oriente de Europa, también declarándose como el ganador de la guerra. Hay que recordar que quien se toma Berlín finalmente es la Unión Soviética, como ustedes pueden ver en esa foto. O sea, básicamente ellos se definen como los ganadores de la guerra. Esto llevó a que Alemania va a ser dividida en dos grandes bloques. En primera instancia fue dividido en cuatro, pero después fue dividido en dos grandes bloques, que es la Alemania Federal, que es la que está bajo hegemonía norteamericana, y la República Democrática de Alemania, que está bajo el dominio de la Unión Soviética. Esto no es menor, porque en los años posteriores que vamos a ver en la siguiente clase, nos vamos a dar cuenta de que Alemania va a ser un símbolo de la Guerra Fría, sobre todo lo que implica la ciudad de Berlín, que es la capital de Alemania, que está en el en el territorio dominado por la Unión Soviética y que va a llevar a que incluso se construya el muro de Berlín, que va a ser un símbolo de la Guerra Fría, ¿ya? Este es un conflicto de tipo ideológico. Eso quiere decir que, y es básicamente lo que vamos a analizar en esta clase, un conflicto ideológico significa que es un conflicto entre ideas que bajo ciertas características son irreconciliables. Por un lado tenemos el comunismo, como ustedes pueden ver, que es respaldado o que es expandido por la Unión Soviética, y el capitalismo, que es defendido por Estados Unidos. Ambas ideologías son muy distintas entre sí y básicamente marcaron la política internacional y las relaciones internacionales de todo el mundo. Prácticamente el mundo se divide en dos. Si lo vemos desde una lógica bien sencilla, básicamente si yo no soy comunista soy capitalista y si no soy capitalista soy comunista. No hay puntos medios. En algunas instancias hubo algunas naciones que quisieran instalar puntos medios pero no tuvieron la fuerza suficiente. También hay que recabar que gran parte de la política que hay en nuestro país y que se generó en nuestro continente está basada en esta división entre la izquierda y la derecha. Esto surge en este contexto. Son polos irreconciliables.
Bueno, analizando ya lo que fue, antes que para poder entender lo que es comunismo y el capitalismo, primero tenemos que analizar qué es una ideología. La ideología, según la RAE, define como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Como dice esta definición, son ideas fundamentales. O sea, estamos hablando de lo que desde la lógica se piensa. No necesariamente es algo concreto, sino que estamos hablando de cómo yo puedo ver una sociedad, la forma de organizarse y los medios productivos, la economía de un país. En términos sencillos, se refiere a un modelo de orden político, económico y social que busca regular la forma de vida de un grupo de personas. Un orden establecido, un programa. Si lo entendemos de alguna manera, es un programa. Lo que dice el partido. Esto lo vamos a ver nosotros en la ideología capitalista y lo vamos a ver en la ideología comunista, que prácticamente es irreconciliable. Desde esa lógica, tenemos que entender que llegaron a tenerse un odio que nos llevó casi a la Tercera Guerra Mundial. Y esto se va a desencadenar precisamente por una expansión de ciertos territorios que son puntos de conflicto. Nos vamos a ver más adelante, ¿ya? La ideología comunista. La ideología comunista se define, según las enciclopedias, como una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada. Analice lo que acabo de decir. Propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de nosotros es dueño de lo que tiene. Todo es del Estado. No existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, es decir, todos somos iguales. Imagínense una sociedad donde no tenemos clase alta ni clase baja. Todos prácticamente ganamos lo mismo, hacemos casi lo mismo y somos regulados por el gobierno, digamos, el Estado. ¿Ya? Y en la que los medios de producción estarían en manos ¿qué? Del Estado, obviamente, porque si no existe la propiedad privada, quien encarna la propiedad colectiva, digámoslo, la propiedad de todos, es el Estado. Para que lo entendamos en un término muy sencillo, un elemento de propiedad privada puede ser una casa, ¿ya? Pero un elemento de propiedad pública o propiedad del Estado es una plaza pública. Para que lo veamos desde esa lógica. Un elemento también, por ejemplo, propiedad del Estado puede ser un colegio municipal, propiedad del Estado puede ser un hospital, un SAPU, un consultorio. ¿Ya? Eso es del Estado, las oficinas públicas. En cambio, las oficinas privadas, perdón, la propiedad privada son las empresas, los colegios privados, las casas particulares, los terrenos privados, los parques privados, las piscinas privadas. ¿Me entiendes? O sea, bajo esta lógica existe propiedad privada y existe propiedad pública. En el modelo comunista, toda la propiedad es pública, no existe la propiedad privada. ¿Ya? Esto lleva a que la distribución de los bienes es de manera equitativa y según las necesidades. ¿Qué significa esto? Que la distribución de la riqueza la hace el Estado. Entonces no existe mucha diferencia entre un sueldo y otro. Básicamente, ¿por qué? Porque para el Estado, como todos son iguales, no debería haber diferencia en los ingresos. La diferencia no se debería notar en el tipo de trabajo que haces. ¿Okay? Sino entendiendo que el trabajo es un derecho, todos tienen derecho al trabajo, por lo tanto todos tienen derecho a un sueldo. Y eso significa que normalmente en los modelos comunistas tú te encuentras con una educación que es igual para todos. Buena, mala, no estamos hablando de calidad, estamos diciendo que es igual para todos. En un modelo comunista la salud también es igual para todos y todos tienen derecho a la vivienda. ¿Ya? Cuando veamos los conflictos vamos a ver, porque esto desde la ideología puede verse muy bonito, pero desde la lógica de la concreción obviamente generó conflicto. Esta ideología fue pensada por el filósofo Karl Marx, la cual se plasmó en dos grandes obras, que una fue el Manifiesto del Partido Comunista y el otro fue el Capital. Desde la lógica de la mirada de los economistas modernos, consideran que estas obras son más que una doctrina económica, son como un panfleto, como una propaganda de una revolución socialista. ¿Ok? Y esta revolución surge principalmente en la Unión Soviética a través de la Revolución Rusa, que se inicia en 1917, y que se va a transformar en la Revolución Bolchevique más adelante, la cual va a estar liderada por Lenin en primera instancia y luego por Stalin. ¿Ok? Y esta Unión Soviética que se transforma en una superpotencia mundial va a ser quien va a expandir esta ideología comunista, ¿ya? Que es la ideología de izquierda. Los fundamentos de la ideología comunista se encuentran en primera instancia está la igualdad de clases,
Como habíamos dicho anteriormente, no existen las diferencias sociales, o sea, no tenemos una clase alta y una clase baja, sino que todos básicamente ganamos lo mismo. No existe la propiedad privada, por lo tanto, tú no puedes colocarle un cerco a una casa, ¿no? Salvo que exista tu vida privada, pero eso es otra cosa, sino que se refiere a que tú no puedes marcar esto como tuyo, no puedes determinar que algo es tuyo y que nadie te lo puede quitar, porque el Estado es quien regula eso. ¿Quién regula eso? El modelo económico centralmente planificado consiste en que es el modelo económico que regula el sistema comunista y básicamente consiste en que es el Estado el que toma las decisiones respecto a la economía. Que el Estado define cómo se va a producir, qué se va a producir y para qué se va a producir. Más adelante vamos a ver un poco esto en términos económicos, pero claro, desde esa lógica, imaginemos que todas las empresas en Chile, para que lo entendamos de alguna manera, fueran del Estado. ¿Qué significa esto? Que tendríamos un enorme y poderoso Estado que se haría cargo de cubrir todas las necesidades de las personas. Eso es lo que determina la ideología comunista. Eso es un modelo centralmente planificado. Por lo tanto, claro, si lo miro desde la lógica de las necesidades básicas, uno puede decir que a nadie le va a faltar la alimentación, a nadie le va a faltar la salud y a nadie le va a faltar la educación si el Estado tiene la riqueza y actúa de acuerdo a lo que dice la ideología. Pero como le habíamos dicho, las ideologías generan conflictos. La lucha de clase entre un grupo opresor y un grupo oprimido. Claro, la ideología comunista define que existe históricamente, ese es el materialismo histórico, define que históricamente siempre ha existido un grupo, una clase poderosa y una clase oprimida. Eso es lo que define la ideología comunista y esto viene desde los tiempos de los romanos, de los griegos, incluso, pero habla, por ejemplo, de romanos y patricios, habla de señores feudales y señores de siervos de la gleba, habla de la burguesía y del proletariado. Entonces, bajo esa lógica, ellos plantean que como ha existido una condición de opresión en contra de una clase que ha sido la clase trabajadora cuando llega a un nivel de industrialización más o menos importante o instalado dentro de una nación, la clase trabajadora debe revolucionarse ante esta situación y declarar la revolución socialista. Eso es básicamente el sistema. Esto en Rusia se va a producir en el contexto de la caída de los zares. Y esto también lo vamos a ver en Cuba, con la Revolución Cubana, lo vamos a ver en China, y lo vamos a ver en Vietnam, y lo vamos a ver en Corea, que instalaron modelos comunistas a lo largo digamos, a lo largo del contexto de la Guerra Fría. ¿Ya? También está la estatización de los medios de producción, que es básicamente lo que habíamos dicho. Un medio de producción se refiere a todo aquello que produce algo o que genera algún bien o servicio en favor de la comunidad y que se pueda transar en el mercado. Entonces, que el Estado es el dueño de todos los medios de producción significa que el Estado es dueño de toda la granja, de todas las empresas, de todos los servicios, de todo. Básicamente el Estado controla todo esto. La distribución es regulada por el Estado, por lo tanto. Entonces él, una vez que recauda esta enorme masa de dinero, la reparte, o estos ingresos los reparte entre todos los miembros de la comunidad de manera equitativa o equilibrada. Y desde el punto de vista ideológico, ellos consideran la felicidad colectiva por sobre la felicidad individual. Este dato a lo mejor es súper abstracto, pero bajo la lógica la lógica comunista, básicamente se plantea que la felicidad colectiva se sobrepone a la felicidad individual y que la persona que considere su propia felicidad es un poco egoísta. Incluso en la Unión Soviética había sanciones a aquellas personas que querían tener algún tipo de emprendimiento privado para poder generar mayor riqueza. Eso estaba prohibido. En los tiempos más duros del comunismo estuvo prohibido. Entonces, en cierto modo, esta ideología cobró gran relevancia porque al existir mucha desigualdad social, sobre todo en el bloque oriental de Europa, la gente vio con buenos ojos una posibilidad de poder generar una reivindicación de la clase trabajadora. Y eso generó indudablemente movimientos revolucionarios importantes. Ahora, antes de pasar a lo que es el capitalismo, vamos a hacer una pequeña reflexión de por qué fracasó este sistema, porque este sistema fracasó al fin y al cabo en la historia, por algo cae la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín, por algo se produce todo esto, y el régimen chino tuvo que modificarse, Vietnam se tuvo que modificar, Corea también se ha tenido que modificar. ¿Por qué se produce todo esto? Básicamente consiste, la tesis que yo planteo, es que
Las personas necesitan una motivación y en cierto modo esto genera una transgresión a la motivación de las personas, las competencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, muchas personas estaban de acuerdo con el modelo comunista hasta cuando le mostraron un Mercedes-Benz. Hasta cuando les mostraron industrias en las que ellos podían ganar mucho más y poder acceder a otro tipo de tecnología, a otra calidad de vida. A pesar de que ellos tenían cubiertas todas sus necesidades básicas y tenían una vida relativamente confortable, en el bloque soviético, cuando ven el desarrollo económico que había logrado el bloque occidental, indudablemente esas personas pensaron en sí mismas y se fueron. No estamos emitiendo un juicio de valor a esto, no quiero que ustedes piensen que actuaron mal o bien. Yo, de hecho, es justo en cierto modo que las personas reciban el fruto de su trabajo, sino que bajo la lógica de lo que significó el comunismo, esto fue generando un retraso en la tecnología, en el avance, en el crecimiento económico de estos países. Porque al no existir motivaciones, estímulos, porque todos ganaban relativamente lo mismo y no había un mayor avance, fue ralentando las economías de estos países. ¿Ok? En cierto modo escapaba de los intereses que las personas querían. Por eso es que también se construye el muro, porque mucha gente migraba de Oriente a Occidente. ¿Por qué? Porque veían mejor calidad de vida, mayor avance. ¿Mm? Eso también llevó a la caída de la Unión Soviética. Yo les sugiero que vean una serie que se llama Chernobyl. Ahí muestran bastante bien un poco lo que es el periodo de crisis en la Unión Soviética para poder entender cómo va cayendo en cierto modo esta ideología comunista. Bien, el capitalismo. El capitalismo económico es una doctrina bastante más antigua, digamos. Es un sistema económico, se define, como un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Es todo lo contrario al modelo comunista. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Este es el modelo clásico de capitalismo, que es la evolución del mercantilismo, ¿ya? Fue pensada por el filósofo y economista Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones y se expandió por medio del bloque occidental, especialmente por Estados Unidos, ¿ya? Esta ideología es diferente a la ideología comunista, completamente diferente, puesto que existen varios principios que marcan esta lógica. De partida que el Estado prácticamente aquí no interviene. Busca que todo se asigne a través del mercado, es decir, que la distribución de los bienes sea por la oferta y la demanda. Bien. Los fundamentos primero es que las clases sociales se mueven de acuerdo a la riqueza, es decir, para ellos no existe la inmovilidad social, sino que aquellas personas que son pobres pero se esfuerzan, trabajan y logran una empresa, logran una carrera, logran un mejor sueldo por sus competencias, por sus capacidades, esas personas se pueden mover socialmente. Esa es la ideología, ¿ok? Lo cual es lo que nosotros vemos, o sea, ustedes mismos están estudiando ahora y están estudiando para poder acceder a mejores oportunidades de trabajo, a oportunidades de estudio. En cierto modo, esa es la filosofía, porque si ustedes logran un mejor trabajo van a poder tener mejores ingresos y por ende van a ser más felices. La economía entonces se basa en el libre mercado. El liberalismo, el capitalismo, consiste en que el Estado no interviene, no cobra impuestos, no protege, sino que el consumidor es la persona que compra, para que lo entendamos así, es quien decide a quién comprar y va a escoger la mejor calidad al mejor precio. ¿Ok? Esa es la lógica. Si yo voy a un supermercado y encuentro un televisor de ciertas características y resulta de que el otro, que es mejor, me sale más barato, yo voy a comprar el otro, por lo tanto, este que yo no compré va a tener que mejorar su calidad o bajar los precios. O sea, entre comillas, lo que te están diciendo es que por el hecho de que existe este libre mercado donde nadie interviene, yo puedo escoger lo que a mí más me conviene. Y el empresario tiene que adaptarse a mis necesidades. Este sistema se basa en que la felicidad es individual, ¿ok? Y que esta felicidad individual lleva a la felicidad colectiva. Por lo tanto, no superpone las necesidades sociales, sino que cada uno se hace cargo de su propia felicidad. En cierto modo, si yo me esforcé, trabajé, logré una carrera y ahora soy un gran gerente de una tremenda empresa y gano 4 millones de pesos,
Yo logré este estatus económico y ese nivel de vida porque yo me esforcé. Eso es lo que dice la ideología. Y aquella persona que no trabajó, no sé, falló a los trabajos, que no estudió, va a estar ganando siempre un sueldo inferior. Por lo tanto, pero va a ser también visto como el justo resultado de su esfuerzo. ¿Me entiendes? Esa es la lógica del capitalismo. ¿Mm? Por lo tanto, si esa persona es infeliz, porque no es porque el Estado lo determine o la sociedad lo determine. Insisto, esta es la lógica del capitalismo, sino que es porque esa persona no ha trabajado lo suficiente. ¿Ok? Ambas ideologías tienen como sus puntos de debate. Los bienes se distribuyen en el mercado y se rigen mediante la oferta y la demanda. Vamos a ver más adelante lo que es la oferta y la demanda, pero básicamente los bienes escasos y las necesidades son múltiples, por lo tanto, lo que se ofrece en el mercado es lo que a mí me permite satisfacer necesidades. ¿Ok? Y la distribución de esos bienes, entendiendo bienes como todo lo que ustedes puedan comprar, desde banda ancha para el celular y la casa hasta televisores, joyas, ropa, comida, fruta, todo lo que ustedes, todo se transa en el mercado, bajo esta lógica. El Estado, como no interviene, no te regala nada. En un modelo capitalista duro, hasta la educación es privada, la salud es privada, todo es privado. Todo se tiene que transar, ¿entiendes? Y eso explica que el Estado no interviene en la economía. Por lo tanto, el Estado solo regula, observa en el capitalismo duro. ¿Mm? En cierto modo podemos decir que todo es privado. Fíjense que, por ejemplo, acá en Chile tenemos un modelo capitalista. Si se fijan, todo se ha ido privatizando, todo se ha ido vendiendo, desde las empresas de telefonía, la electricidad, el agua, los bosques, los parques nacionales, todas aquellas instituciones que eran públicas, que eran dueñas que eran propiedad del Estado, se venden y el Estado lo que hace con esa plata, desde la ideología, es tomar ese dinero e invertirlo en hacer un estado de bienestar para nosotros, para toda la población. Y bajo esa lógica, claro, ¿qué es lo que se hizo? Se privatizó todo, las carreteras, el agua, todo lo que yo les había dicho anteriormente, que eran productos, que eran bienes del Estado y que ahora pasaron a manos de privados. Esa básicamente es la base del capitalismo, ¿ok? ¿Dónde quiero llegar con esto? También tiene sus peros. Al igual como nosotros dijimos que el comunismo tenía sus peros, el capitalismo también tiene sus peros. Dentro de sus peros está precisamente que el Estado, al no tener fuerza, no tiene cómo sobrellevar aquellas necesidades que son básicas. Por poner un ejemplo, si nosotros en un capitalismo duro se privatizara todo el sistema educativo y el Estado no tiene recursos, va a haber gente que no necesariamente va a llegar al sistema educacional. Por poner un ejemplo. Si nosotros vemos que hay gente que está durmiendo debajo de los puentes, que no tiene vivienda, es porque las viviendas se transan en el mercado. Y si esas personas no tienen dinero para poder comprar una vivienda, no tienen dónde vivir y el mercado dice, bueno, esa persona no puede trabajar. O sea, perdón, no puede comprar una casa porque no puede, porque para poder comprarla tiene que trabajar más. Pero los sueldos no necesariamente alcanzan para eso. Entonces, en definitiva, lo que yo les quiero plantear es que el modelo capitalista también tiene su pero en que necesita para su éxito una buena parte de apoyo del Estado, en el sentido de que hay necesidades que son humanas y que no pueden no cumplirse. Si el Estado se descuelga de la salud, de la educación, lamentablemente el sistema cae. Y ese es el conflicto que se genera con el liberalismo, con el capitalismo, porque el capitalismo busca la privatización, mientras que las necesidades de las personas buscan que exista un organismo, que es el Estado, para poder solventar y mantener esas necesidades. Y eso provoca que existan movimientos que vayan en contra del capitalismo. En cierto modo, todos aquellos movimientos sindicales de personas que ganan poco, obviamente que van a reclamar porque trabajan mucho y ganan poco. Y esa es la realidad que se está generando. Si bien durante los gobiernos anteriores a lo mejor disminuyó la cesantía, pero aumentó el número de trabajos mal remunerados. Y en el caso actual, nos podemos dar cuenta de que el capitalismo está débil y tenemos un Estado que no tiene fuerza para poder sobrellevar la necesidad de las personas. Por lo tanto, aumenta la cesantía y aumentan las carencias. Ese es el conflicto que se genera con el capitalismo. Entonces, por un lado tenemos un comunismo que no promueve
la motivación de parte de las personas, por lo tanto, no se producen avances en tecnología y en crecimiento económico, y por otro lado tenemos un capitalismo que al, en cierto modo, privatizar todo, no tenemos resguardo a las necesidades básicas de las personas. Y la idea es que ustedes sean capaces de entender ambas ideologías y poder comprender cómo en el contexto de la Guerra Fría estas ideologías se tuvieron que enfrentar, se enfrentaron de hecho, porque existía un conflicto de clase entre una clase trabajadora y una clase empresarial, una burguesía, una clase más pudiente. ¿Ok? Bien, jóvenes. Para cerrar esta clase vamos a hacer un cuadro comparativo, vamos a ver un cuadro comparativo para hacer una síntesis que consiste básicamente en definir algunos aspectos que son los centrales de las ideologías comunistas y capitalistas. En primera instancia tenemos que dentro de las características el creador del comunismo es Karl Marx, mientras que en el capitalismo es Adam Smith. El rol del Estado en el modelo comunista básicamente es que el Estado es el que dirige la economía, es una economía centralmente planificada, mientras que en el capitalismo el Estado no interviene, ¿ya? En el sistema económico es un sistema centralmente planificado, que quiere decir que el Estado es el dueño de los medios de producción y el libre mercado es el que regula el sistema económico del capitalismo, por lo tanto el Estado no interviene. En las clases sociales existe igualdad de clases, o sea, para el comunismo no deberían haber clases sociales, básicamente somos todos iguales, mientras que para el capitalismo las clases sociales se mueven en base a la riqueza, la cual se logra a través del trabajo. Respecto a la propiedad privada, no existe la propiedad privada en el comunismo, por lo tanto existe una estatización de los medios de producción. Eso significa que el Estado es dueño de todo. Y en el capitalismo es todo lo contrario, que los medios de producción son de las personas, son privados, por lo tanto el Estado no es dueño de nada en el capitalismo. El bloque político que va a dirigir el comunismo va a ser el bloque oriental, que va a estar, bajo la hegemonía de la Unión Soviética, y en el capitalismo va a ser el bloque occidental, que va a estar bajo la hegemonía de Estados Unidos. La ideología de la felicidad, existe una felicidad colectiva, que es la que regula el Estado en el modelo comunista, mientras que la felicidad se logra de manera individual en el modelo capitalista. Por lo tanto, si son todos felices, el mundo va a ser feliz. Esa es un poco la ideología que hay detrás de esto. Y finalmente, la distribución de los bienes y necesidades, la distribución de los bienes, el Estado es quien distribuye los bienes y servicios, ya en el caso del comunismo, para que lo tengan súper claro, está muy definido eso, el Estado es quien distribuye los bienes, y en el capitalismo la distribución de bienes y servicios es por medio del mercado. Bien, jóvenes, para que podamos entender esto, les voy a pedir que ustedes no me lo envíen, sino que hagan una reflexión. Cuando nos veamos, lo vamos a poder conversar. Básicamente quiero que ustedes anoten 10 bienes que son de propiedad pública y 10 bienes que son de propiedad privada. Esa es su tarea por ahora, un poco para cerrar esta clase. Eso es lo que quiero, que ustedes anoten 10 bienes de propiedad pública y 10 bienes de propiedad privada. Eso. Esta clase es la base de la guía número 4 que se va a hacer entrega el próximo día jueves. ¿Ya? El jueves o viernes vamos a estar entregando esta guía. La idea es que los que no han terminado las guías anteriores se pongan al día y que esta guía la aprovechen porque va a estar va a estar basada en este video. Por lo tanto, les pido que por favor vean el video varias veces para que puedan entenderlo bien. ¿Ok? Que les vaya muy bien, muchas gracias, cuídense mucho, no salgan dentro de lo posible, yo sé que muchos tienen que trabajar, si necesitan algo ustedes saben que pueden contar en lo personal conmigo como profesor y también sé que el colegio está a su disposición. Que les vaya muy bien y muchas gracias. ¿Cómo se llama?